A veces la moral y la ley no están de acuerdo, y son estos momentos que pueden hacer un delincuente de un hombre derecho. Héctor Lavoe, El Vigilante. Todo aquello a lo que cerramos los ojos, todo aquello a lo que huimos, todo lo que negamos, denigramos o despreciamos, sirve para derrotarnos al final. Henry Miller. La crueldad es uno de los placeres más antiguos de la humanidad. Friedrich Nietzsche. Aquel que camina una sola legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral. Walt Whitman. Información no es conocimiento, conocimiento no es sabiduría, sabiduría no es verdad, verdad no es belleza, belleza no es amor, amor no es música. Música es lo mejor. Frank Zappa. Si se acepta. El cine es la vida por otros medios. Cuento. Había una vez en Ikiru, 1952, Vivir o condenado a vivir, de Kurosawa, un anónimo e ínfimo funcionario municipal de esos que, en verdad, ayudan a construir un país, los que no figuran en medios, farándula, ni, más faltaba, en TV. Igual que en los filmes, hay en la vida seres que, a pesar de su mayor o menor descuido, trabajan en pos de esa fuerza que a medida que se camina hacia ella se mueve como el horizonte, la utopía. 1. Sus hacedores al que, salvo Gubern Baber, 1995 y Aguilar, diccionarios del cine omiten, ni Sadul ni Martínez te lo incluyen, esa. Kluge, cineasta, guionista, productor, montajista, abogado. Historiador, estudió en la U de Marbury y en la de Frankfurt am Main, además, doctor en Derecho, 1956, marxista. Línea Lukács. Novela, Brecht, teatro, Adorno, arte, cuyas interacciones según Henry Anderson constituyen uno de los debates centrales en el desarrollo cultural del marxismo occidental. 1. Hacedor de cine por Godard. Yo comencé a hacer películas porque existe Godard. B. About de Soufflé, sin aliento, y me dije, quiero ser realizador de cine. 2. Amigo de Adorno, del Instituto de Investigación Social, órgano vital de la Escuela de Frankfurt, de la cual son baluartes W. Benjamin, M. Horkheimer, H. Marcuse, E. Fromi, de la segunda generación, J. Habermas. Si está interesado en leer otro texto de Luis Carlos Muñoz, ingrese acá. On. Ensayo del engaño detrás del glamour como a Watanabe Kangi. En ficción, podría aplicársele el Paco Ibáñez de la mala reputación. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. El permanecer fiel a sí mismo, hace del hombre, artista Kluge, una identidad fílmica, un carácter singular, para recordar al cine de autor que, a fines de los 50, propagó por el orbe la Nouvelle Vague, nueva ola francesa, NOF, que no fue movimiento y no tenía uno como el salga y empuje, del free cinema inglés, por Lindsay Anderson, término acuñado por François Giraud, del Express, al partir de la voz New Look, que no tenía que ver con cine, sino con moda, juventud y belleza, esa tríada tan de terrible moda siempre, y que hoy se recicla con posverdad y nihilismo, valores, para lo efímero u obsolescente y que se aplicó durante mucho tiempo a todo lo que pudiera considerarse moderno o que estuviera en primera línea. 3. De la cual se dice es tributario el NCA, error en tanto, como la NOF, no fue movimiento pues no había temas, historias ni estilos comunes. La lealtad a sí mismo es el único compromiso del artista, véase Tarkovsky, Keaton, Bergman, Chaplin, Bresson, Godard, Fassbinder, W. Allen, Buñuel, Rossellini, Fellini, Wells, Hitchcock, Scorsese, Saura, Truffaut, Kemiro, Romer, entre otros coetáneos. Este ensayo incluye aspectos biofilmográficos, la ruta de Kluge y el valor del mestizaje cultural. Manifiesto de Oberhausen y sus antecedentes, formación e influencias, V.
Gr. La de la ya citada NOF, la ópera y la historia, cinematográficos, narración alterna, uso reiterado de citas intertítulos, valor del montaje, empleo del distanciamiento, rechazo al esteticismo como único factor artístico, narración en primera o tercera personas, trabajo ocasional, separación capitular y voz en off, inserto de secuencias documentales, caricaturas o viñetas, humor e ironía en el relato, y, para no fatigar, enfoque crítico de sus filmes más relevantes, de los cuales ya hay copias en 16 sino en DVD o Blu-ray, Despedida del ayer, 1965/66, o Una muchacha sin historia. Artistas bajo la cúpula del circo, Perplejos, 1967, Trabajo ocasional de una esclava, 1973. En Peligro y extrema necesidad, el justo medio acarrea la muerte, 1974, Codir Rage, Ferdinand el Duro, 1975. El poder de los sentimientos, 1983, El ataque del presente al resto de los tiempos, 1985 y Noticias de la antigüedad ideológica, Marx Eisenstein, El Capital, 2008, logro del proyecto frustrado de Eisenstein por rodar El Capital, basado en el Ulises, de Joyce, también, de entender la vigencia de Marx hoy y de concebir de nuevo el cine como medio crítico y de conocimiento, no de simple diversión. Si está interesado en leer sobre Eisenstein, ingrese acá. La Revolución de Octubre se muestra a un cineasta que les recuerda también a los alemanes el valor de la utopía para combatir la fatalidad y la resignación, la gracia del mestizaje cultural, en tanto descendiente de celtas, como la ruta más indicada hacia la globalización, pero no de la miseria sino de la solidaridad, la que reivindica la diferencia y la cooperación, no el individualismo a ultranza, lo mismo que el pensamiento complejo, no el único, que es lo único a prohibir, hacia un universalismo compatible con la diferencia, que de por sí resiste a la cultura dominante. Esta proyecta un modelo de vida que se pretende imponer como el único posible, entiéndase, uniformizar uno cada vez más intolerante con la diferencia, de ahí la urgencia de recuperar esos poderosos proletarios, los sentimientos, agentes del sentir, tremenda facultad de los humanos de mover montañas en su interior, de tender puentes sobre los tiempos para recoger su credo. El de un cineasta cuyo presupuesto artístico no incluye el esteticismo, teoría que cifra el fin y la perfección en él. Amor de lo bello, como si la efectividad de la reflexión, desde la visión marxista y dialéctica de la historia sobre lo socio-económico y de la crítica, autocrítica sobre lo político. El verdadero arte no es moral ni perfecto e incluye lo feo. Todo ser estético es ético, no al contrario, así como todo futbolista es un atleta, no al revés. Kluge nació en Halberstadt, el 8 de abril de 1945, con 13 años, sobrevive al bombardeo que liquida gran parte de su ciudad natal. Desde 1946 asiste al Instituto Berlinés de Charlottenburg. Siendo estudiante en Frankfurt, fue amigo del filósofo Adorno, que había vuelto a Alemania de Estados Unidos y era profesor en el Instituto de Investigación Social. Trabajó para este como asesor legal y comenzó a escribir, entonces, sus primeros relatos como un experimento amoroso, sobre la esterilización masiva con rayos X y apareamiento forzado efectuados por el nazismo. 4. Por consejo de Adorno, empezó también a investigar sobre cine, y en 1958 él mismo le presentó al director y abuelo del NCA Fritz Lang. En 1960 rueda su primer corto Brutalität in Stein, 1961, junto a Peter Samoni. En 1962 es un firmante de Oberhausen, que declara muerto el cine alemán de los años 1950 y propone como alternativa a los jóvenes realizadores del nuevo cine alemán, Seid, sin rótulos.
junto a Edgar Reich, el creador del filme, novela con Heimat, 1984, serie de TV, 11 episodios, 924 minutos, y Deten Schleiermacher. Ese mismo año, asume la dirección del nuevo Instituto de Formación Cinematográfica de ULM. En 1963 funda la productora Kairos Film, que opera hasta hoy. Su primer largo es Despedida del ayer, que para algunos inaugura el NCA, aunque El pan de los años tempranos, de Vesely, lo precede. Luego se inclina más por el documental. Ahonda en un estilo analítico, asociativo que deriva clave personal en artistas. Bajo la cúpula del circo, perplejos y en trabajo ocasional de una esclava. En este, gracias a su hermana Alexandra, construye uno de los roles femeninos más entrañables del NCA, Roswitha Bronsky. Abortista por necesidad, luego filosindicalista y más tarde activista social y política, casada con el químico Franz Bronsky, 3 hijos. Cuando ella empieza su activismo, suena el estudio Opus 10 grado 12 revolucionario, de Chopin, que servirá de base para el sonido bestial, de Ray. Mientras, Franz siente que si trabaja para la empresa Bosamp, inutilizadas no perduran, se desperdician, o, lo que es igual, las ideas requieren vida propia para mantenerse vigentes, si no desaparecen del mapa. Para comprender mejor la trayectoria vital, artística de Kluge, antes de ir con su propia formación e influencias, que desembocarán en Oberhausen, un recuento histórico. La labor realizada por algunos cineastas durante más de 20 años, en quienes se combina paciencia y trabajo infatigable, ha sido factor predominante en el reconocimiento internacional otorgado al equívocamente llamado, pues en él no hay estilos, historias ni temas comunes, nuevo cine alemán, cuya calidad tiene mucho que ver con las condiciones en que inició su desarrollo. En los años 20, periodo de mayor auge del expresionismo cinematográfico, heredero en buena parte del pictórico, así como del autodesignado cine absoluto de Viking Egelin, Hans Richter, Walter Ruttmann, las obras de Fritz Lang, el abuelo del cine alemán para Wenders, F.W. Murnau, George M.V. Papsat, Robert Wiene y Max Ophüls conformaban la vanguardia del cine internacional. Berlín era considerada la meca del cine europeo en calidad, así en cantidad no pudiera competir. Primero con, y luego, con Bollywood, como se denomina a Bombay, la ciudad india que más películas produce anualmente hoy en el mundo, pero, como todo no es color de rosa, blanca, 5, tan próspero desarrollo se ve abruptamente interrumpido por el ascenso de Hitler al poder, en Feb. 1933. Los nazis abusaron al inicio del cine para su propaganda, su mayor objeto de manipulación. Leni Riefenstahl, realizadora de El triunfo de la voluntad, 1936, y de Olimpia, 1936 sobre 38, documental sobre los Juegos Olímpicos, 2 partes y más de 3 horas de duración, aunque también Emil Jannings, estrella de Der letzte Mann, 1924, El último hombre o El último, del Kammerspielfilm, cine teatro de cámara, no expresionismo, bajo el influjo de Max Reinhardt y el citado Papsat, pionero de la nueva objetividad y de la corriente psicológica en cine con Secretos de un alma, 1926, filme sobre un caso de impotencia sexual apoyado en las teorías sobre sexualidad infantil, neurosis y represión de Freud, para el que contó con 2 socios de este, Karl Abraham y Hans Sachs. Fue censurado, como con Bajo la máscara del placer, 1925, filme que dio a conocer a la Divina Garbo a través de un realismo nuevo, en la inflacionista Viena de posguerra, y un toque sexual en Aguas de la oposición, lujo, miseria. De El último, una síntesis cuando la digna sobrina del portero está a tiro de casarse y se prepara una fiesta por lo alto, él
Día de boda, cuando de mañana aquel va a su trabajo, ve que por viejo lo han reemplazado por un hombre joven y fuerte, él va al baño de hombres. Como mozo, una vida entera de orgullo, respeto se escapa por el water que ha de dejar pulcro cada vez que lo usan. Destrozado, decide ocultar la verdad a su sobrina. Por lo que vuelve a casa con el uniforme, el que deja en una taquilla de la estación del tren antes de entrar y vuelve a recoger al salir. No. En último término, los nazis abusaron para distraer, como siempre en estos casos, la atención sobre una deprimente realidad como puede notarse, el pan y el circo, mejor dicho, ya. Sin el pan, es una realidad no nacional sino ecuménica. Así, la nefasta influencia del ministro de propaganda Goebbels sobre la UFA, a la cabeza de la industria fílmica germana, y desangrada mediante el exilio forzado en la mayoría de casos, se prolongó hasta muchos años después de la caída de los falsos ídolos. Solo a mediados de la década de 1960 surgen propuestas ambiciosas que rompen el cascarón del huevo que contenía el cine de papa. Recordar viene de amargor y equivale a acabar en tal vía. Una de las propuestas más sólidas provino del escritor graduado además en música sacra y cineasta A. Kluge, merecedor del rótulo padre del manifiesto de Oberhausen que, a partir de 1962, ha venido eliminando, mediante el exorcismo del arte, los fantasmas reales del nacionalsocialismo, que no era nacional ni socialista, y del monopolio de la UFA sobre la industria, con la consecución de estímulos por parte del gobierno y la creación de la Filmverland der Autoren o Cooperativa de Autores de Cine y el Kuratorium Junger Deutscher Film o Curatorio de Joven Cine Alemán. Desde entonces, cineastas como el propio Kluge, Reich, Senft, Samoni, Schleiermacher, Vesely, Tichavsky y Polamp manifestaron el fracaso del cine convencional alemán a privado, por fin, de base económica a una actitud espiritual que rechazamos. Con ello, el nuevo cine tiene la oportunidad de vitalizarse. Manifestamos nuestra intención de crear el nuevo cine alemán de ficción. Tenemos concepciones espirituales, formales y económicas concretas, pero no similares, sobre la producción del nuevo cine alemán. Estamos dispuestos a asumir conjuntamente los riesgos económicos. El viejo cine ha muerto. Tenemos fe en el nuevo. Oberhausen, 28 de febrero de 1962. Ese mismo año, Kluge se hace director del Instituto de Cine de la Escuela Superior de Diseño Industrial de ULM que, según sus propias palabras, fue fundado por Schleiermacher, Reich y él mismo. Durante 6 años instruyó estudiantes, mientras no hubo academias de cine ni de TV, labor hecha por encargo del grupo de Oberhausen y por el Estado Federal de Baden-Württemberg. A partir del 69, se abandonó la actividad académica, por innecesaria, al aparecer la Escuela Superior de TV y Cine de Múnich y la Academia de Berlín, centrándose así en la investigación y desarrollo y en la producción anual de 4 a 6 horas de cine, en unidades que iban desde 1 minuto hasta 60 o 90 minutos, fuertemente concentrado en el documental y en el filme de ficción o poético, según entrevista dada al crítico Rainer Lewandowski, del libro Die Filme von Alexander Kluge, Hildesheim, OLM Express, 1980. Aunque Vesely haya filmado El Pan, en 1961, puede considerarse a despedida del ayer, junto a el joven Torles de Slondorf. También del 65, sobre la novela de Musil, el primer argumental relevante del nuevo cine alemán, se hizo por sus 9 premios en Venecia, entre ellos el especial del jurado, el de OCIC y el de la FICC, ratificando así sus alcances fílmicos como adalid de las actividades fílmicas, y extra, en lo político, al recibir en 1967, por el mismo filme su primer premio federal.
con el segundo, Artistas bajo la cúpula, hizo saber al mundo que lo ganado no era gratuito, cuando en 1968 obtuvo el León de Oro y en el 69 su segundo Bundesfilmpreis, por el que volvería en el 76, por la dramaturgia musical, con Rage, de En peligro y extrema necesidad, y en el 79 por La Patriota. Fundó la empresa de desarrollo para programas de TV, con la que realiza espacios poco usuales, para las cadenas privadas clase A. Hoy sigue activo y es reconocido ante todo en Alemania, donde es parte del Grupo 47, que en la década de 1950 marcó nuevos derroteros en la narrativa de su país, y ha recibido premios como el Georg Büchner 2003, el más importante en lengua alemana. Desde 1973 profesor honorario en la U Johann von Goethe de Frankfurt del Meno. Entre las influencias detectables en su obra estaría la algo vaga de la Nouvelle Vague de Land, aun con sus reparos por decepcionante, Godard y la ópera, todo ello con el aroma no pocas veces rancio de la historia, la que si es manipulada se convierte en la más apócrifa de las ciencias, pero que también nos lleva de la conciencia a la memoria y viceversa, hacia el arraigo de la identidad, noción confundida con documento. La misma aptitud de recordar, de Amarcord, recuerdo en dialecto romano, para Fellini solo, una palabra seductora, la marca de un aperitivo, que tanto tiene que ver con cavar, cualidad básica del hombre desde que existen tesoros y arados, según Kluge, y que, más allá, lleva agricultura, cultivo de la tierra, madre natural de esa otra voz cultura, cultivar el conocimiento, refinar los sentidos. En 1956, ya doctor en Derecho, se interesa por el cine, hasta convertirse en asistente del abuelo del NCA, el creador de Der Mude Todo, La muerte cansada, Las tres luces o Destino, la que decidió el idem de Buñuel. De Metrópolis, 1927, ciencia ficción muda, cima expresionista y, más allá, de la historia del cine, con guión de Elie de Thea von Harbou, según su novela, primer filme estimado Memoria del Mundo por la UNESCO, ex-UNESCO, porque con el retiro de Estados Unidos e Israel, el 31 de diciembre de 2018, por el ingreso de Palestina a ella, la directora saliente, Irina Bokova, quiso contrariar a la historia al declarar a Estados Unidos líder contra el extremismo y por prevenir el odio, cuando es el país que más terrorismo de Estado produce y divide en mayor grado a los pueblos, ha invadido 70 países desde 1776, 50 desde 1945, 6, y es el que más ha apoyado golpes de Estado en América Latina. Desde 1948, 7, en momentos en que la lucha contra el extremismo violento requiere de renovadas inversiones en educación, en el diálogo entre las culturas para prevenir el odio, es lamentable que Estados Unidos se retire de la Agencia de Naciones Unidas que lidera en estas cuestiones, retiro que, de paso, se suma al abandono del Pacto de Cambio Climático de París y a la separación del acuerdo nuclear con Irán, 8, lo que confirma su desprecio por todo pacto, y de la premonitoria saga del Dr. Mabuse en torno al advenimiento del nazismo, entre muchas obras inmortales y una de figuras cimeras del cine mundial, Fritz Lang, Viena, 1890, Beverly Hills, 1976, experiencia que, según Aguilar, en su respectiva entrada, Kluge mismo juzga decepcionante y la que debería recogerse con el beneficio de la duda. Porque, como ser impermeable a la influencia de aquel arquitecto, uno de los grandes diseñadores del espacio en el cine, ¿cómo abstraerse al específico peso histórico de un cineasta que en los Nibelungos y parte Siegfried II parte La venganza de Kriemhilda, 1924, exaltó como pocos la tradición heroica alemana, profetizó los desfiles nazis de Nürnberg y el hundimiento del Tres Reich a sangre y fuego?
como disociar su trabajo del de quien, después de 1940, y en lo mejor de su obra gringa, Perversidad, la mujer del cuadro, mientras ni duerme, basado en la crítica social del ambiente, de la ley y las convenciones. Centró el gran tema de su obra en el combate del individuo contra las circunstancias, el combate contra los dioses, el combate de Prometeo. En cuanto a Godard y de la ópera, o una fuente confiable, la entrevista a Lewandowski-Kluge, cuando aquel conjetura que desde Despedida, se le relaciona con el creador de Le Petit Soldat, 1960, Manifiesto NOF para la inteligencia, que radicó en la provocadora, anarquista y subversiva Bout de Soufflé sin aliento, 1959, filme en el que Truffaut fue co-guionista y Chabrol consejero técnico y le pregunta por el autor de El desprecio. Según la obra de Moravia, en el Lang es un viejo cineasta el lío con su productor, similar al de El estado de las cosas. 1982, de Wenders, cuyo director aquí es Friedrich Munro, por Murnau, filme en el que fueron co-guionistas Joshua Wallace y Robert Kramer, este eximio documentalista de la historia del cine y autor del colosal Millstones, y sus otras creaciones. Kluge responde no sin humor: me lo encontré una vez en Venecia e intercambié un par de palabras con él. Tiempo, ¿qué hora es? Siempre quise conocerlo, pero nunca pude porque vive muy retirado. Godard es, por así decirlo, el primer maestro a quien acepté plenamente, y yo diría que estoy orgulloso de imitarlo. Consideraría que es típico de un heredero seguir desarrollando lo que él ha fijado consecuentemente y además con un sentido insuperable del movimiento, seguirlo desarrollando con gravedad alemana y resistencia del material en aquellos puntos donde él se entrega demasiado a la claridad y simplifica los nexos. Una de estas simplificaciones es el robinsonismo con que él se retrae. Creo que como administrador de esa herencia siempre trataré de convertir en cine supuestos básicos suyos. En este sentido soy un alumno neto. ¿Cuáles son la herencia godardiana y los supuestos básicos que hacen de Kluge alumno neto? Ambos, Godard y Kluge, provienen de la escritura, el primero, de la crítica en Les Cahiers du Cinéma, cuyos antecedentes están en L'Écran Français y Objectif 49, Cine Club, caldo de cultivo para la eclosión de la NOF, el segundo, del Grupo 47, del cual surgieron figuras claves para letras y cine, por las adaptaciones de obras y sus guiones como H. Boll, 1917 a 1985, M. Balser, N. 24 de marzo de 1927, Y. Claro, G. Gras, 1927 a 2015. Como los de Godard, El soldadito, El desprecio, La chinoise, filmes de Kluge como Ferdinand, El poder de los sentimientos, El ataque del presente, se caracterizan por el estilo sobrio y vibrante bajo una aparente frialdad, o un cierto racionalismo, eso sí, cual Romer, y no poca irritabilidad, emparentada con la anarquía, en su sentido etimológico y a la vez práctico de sociedad sin poder, sin Estado, pero no despelotada, que le viene por vía expresa de sin aliento, a través del personaje que encarnó Belmondo, Michel Poicard, quien al ponerse al lado de una